Una mugrienta. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, contábamos que ayer en el Congreso Nacional se está dando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la Cámara de Diputados, la presencia de distintos funcionarios que van a presentar, desglosar, digamos, algunas de las partidas del proyecto de presupuesto para el año que viene. Siempre se dice que es la ley de leyes y que es un poco la que fija las prioridades, etcétera. Siempre por la historia argentina y porque casi siempre fallan las previsiones respecto de la inflación y por lo tanto fallan las previsiones respecto a cuánto se va a recaudar y después se va adaptando vía decreto a lo largo del año, no funciona como la ley de leyes, pero sí es importante. Además me parece que con esta idea de Milei de atarse al mástil del superávit fiscal, bueno, la discusión presupuestaria, dado que pasa a tener por lo menos otra relevancia y se ve en el presupuesto de Milei cuáles son las prioridades y cómo va a seguir el ajuste y la motosierra para el año que viene. Y ayer hubo un dato fundamental que pasó muy inadvertido porque estuvo Patricia Bullrich, entonces hubo mucho griterío entre la ministra de Seguridad que se cruzó con Leopoldo Moro y demás, pero yo creo que pasó algo muy sustancial y que, como contaba bien David Cayón hace un ratito, los medios prácticamente hoy no reflejan, que es la presencia de Mariano de los Heros. Mariano de los Heros es el nuevo titular del ANSES, que es el organismo que paga las jubilaciones. Nuevo el titular, porque hubo uno durante el enero-febrero, pues cambió y desde entonces es Mariano de los Heros. Y le tocaba explicar qué va a pasar con las jubilaciones. Venimos charlando mucho en esta especie de manipulación permanente que hace de algunos números Milei, sobre todo cuando discute quién está pagando el ajuste. Insiste Caputo y a veces lo hacen con mayor honestidad y otras veces con menor honestidad intelectual de decir las jubilaciones le ganaron a la inflación. Caputo dice sin contar el bono, lo cual le da un poco más de honestidad intelectual a la construcción de la frase. ¿Por qué? La jubilación mínima está en 300.000 pesos aproximadamente. 70.000 pesos de esos 300.000 son el bono. El bono viene de la época de Alberto Fernández, cuando la fórmula fue muy ruinosa porque ajustaba cada 3 meses en un año que hubo 200% de inflación y si tenías que esperar 3 meses a que te ajustaran, ya habías perdido como en la guerra cuando llegaba el momento del ajuste y empezabas a perder otra vez hacia adelante. En ese momento, dado el efecto tan perjudicial que estaba teniendo sobre jubilaciones que ya venían muy golpeadas desde el 2017 en adelante, que fueron perdiendo poder adquisitivo, dice, bueno, un bono de 70.000 pesos. Desde que asumió Milei, están aplicando los ajustes vía inflación sobre la mínima, pero el bono está congelado desde entonces en 70.000 pesos. Hoy el bono es entre el 20 y el 25% de la jubilación mínima, con lo cual, si vos ajustás el IPC, el índice de precios al consumidor, sobre la jubilación mínima, pero el bono lo dejás congelado, dado que el bono ya es una parte importante de la jubilación, eso hace que la jubilación de bolsillo, que es la que importa, termine ajustando en promedio por debajo de la inflación. ¿Qué es lo que viene pasando? Todo el gobierno se la pasa diciendo, bueno, le ganamos a la inflación, sin contar el bono, dicen algunas veces cuando lo dicen con mayor honestidad intelectual. Mariano de los Heros, quiero volver a esto, ayer fue al Congreso y ¿qué dijo sobre el año que viene y el bono? Que va a seguir congelado en 70.000 pesos. En cuanto al bono de 70.000 pesos, ya esto fue bien claro el secretario de Hacienda, está proyectado mantener durante todo el año 25 el bono de 70.000 pesos, sin ajuste de IPC. Sin ajuste de IPC, lo dijo con toda claridad. Sin ajuste del índice de precios al consumidor. La inflación calculada por el gobierno, en el mejor de los casos, para el año que viene, anual es 40%, con lo cual esa parte del ingreso de los jubilados va a perder un 40% contra la inflación al mantenerse congelado. Eso por un lado. Y es un poco la pregunta hacia adelante, ¿quién paga el ajuste, no? Y con relación a otro sector muy afectado, el sector público, que ya sabemos que perdió en promedio 20% contra la inflación los trabajadores estatales
incluidos los universitarios después del último ajuste paritario que le dieron. Ahora, ¿el gobierno qué cree? Que ahí ya cerró la cuestión. Ayer dijo Manuel Adorni, el tema universitario es un asunto terminado para nosotros. Quiere decir que no van a reabrir la paritaria, a pesar del reclamo que perdura. Hay 14 universidades que están tomadas, muchas de ellas con clases. Hoy va a haber una marcha de las velas desde la Plaza Jusey a las 6 de la tarde hacia el Palacio Pisurno, donde está la sede del Ministerio de Educación. Y acá ayer lo que pasó fue que el gobierno dijo, bueno, ahora además vamos a poder auditar a las universidades porque finalmente logramos, dijo el subsecretario de Asuntos Universitarios, que pueda ser auditada también por la SIGEN. La SIGEN es la Sindicatura General de la Nación, un organismo que audita al Poder Ejecutivo. Hasta ahora, a las universidades, teniendo en cuenta que tienen un régimen especial de autonomía respecto al Poder Ejecutivo, las auditaba solamente la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Entonces ahora, por una decisión que tomó Rodolfo Barra, el Procurador General de la Nación, que es el jefe de los abogados del Estado, también va a ser auditada no solamente por la AGN, sino también por la SIGEN. Lo loco de todo esto es que Milei dijo, se terminaron los curros, y Álvarez, el subsecretario de Asuntos Universitarios, dijo, por fin lo logramos, pero no dependía de nadie, de ningún opositor, era simplemente una decisión de alguien que es un funcionario designado por Milei, Rodolfo Barra. O sea que lo podría haber hecho en cualquier momento en estos 10 meses, como le marcó Mauricio Macri en un tuit en el que dijo, te voy a apoyar, pero esto es un problema que si no hay auditoría es culpa de ustedes porque no tomaron esta decisión. Rodolfo Barra es el mismo que hace poquito decidió que se restringía fuertemente las respuestas que el Estado está obligado a dar en virtud de los pedidos de acceso a la información pública, ¿se acuerdan? Con el tema de lo que consideran privacidad o secretos de Estado, que lo ampliaron muchísimo para, por ejemplo, que Milei no tenga que decir cuáles son las visitas que reciben Olivos. En aquel momento el gobierno había prometido rectificar frente a un pedido del PRO y modificar aquel decreto. Bueno, el decreto sigue vigente tal cual con las decisiones que tomó Barra. Y ahora, finalmente, después de 10 meses de echarle la culpa al sistema universitario de algo que no hacía el propio Ejecutivo, Milei dijo, bueno, ahora sí se va a poder auditar los curros de la universidad, celebrando esta decisión de Barra. Pero la cuestión presupuestaria sigue un 30% abajo el presupuesto en términos reales, descontada inflación, del sistema educativo universitario este año respecto al año anterior. Con lo cual, y para el año que viene, el presupuesto que mandaron al Congreso vuelve a significar un nuevo recorte, con lo cual la pregunta acerca de quién paga el ajuste y cómo se aplica la motosierra, está claro que entre los principales perjudicados para alcanzar el superávit fiscal de la motosierra de Milei vuelven a estar los jubilados y sigue estando el sistema universitario.